presencia universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos. Se encuentra aquí con nosotros en el estudio y a quien siempre le agradecemos la apertura para hablar de temas que tienen que ver con la cosa pública, con la ciudadanía. Está con nosotros el doctor Carlos Rentería, académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos los que desde muy temprano los ven. Muchas gracias. Hoy, como lo decía yo, está en la palestra de la reflexión pública, política, ciudadana, mediática, académica, el proyecto Batán Agua para Todos, que, pues en esencia, en palabras muy sencillas, es el proyecto con el que la administración estatal prevé, en razón de su discurso, garantizar el suministro de agua para la población, sin distingo de zonas o de clases. Pero la estructura en la que se pretende implementar es lo que ha generado ruido en la sociedad, por llamarlo de forma coloquial. Y usted ha hecho puntualizaciones en distintos foros respecto de lo que es este proyecto. Y por eso queremos escucharlo en primera persona. ¿Qué hay en torno, desde su óptica, en torno a este proyecto? Pues mira, Marco, a prácticamente 3 semanas de que este tema se hiciera público, porque ya estaba, digamos, en el comentario político, pero que se tuvo acceso a los documentos, y de que se puso a la vista de la sociedad, me parece que los temas importantes y de debate se van cerrando y se van circunscribiendo a una serie de cuestionamientos sobre el proyecto que no han sido aclarados, o que cuando han intentado ser aclarados han dejado todavía más dudas que respuestas, ¿no? Yo creo que del lado técnico o del lado científico todavía hay serias dudas sobre si el agua que se pretende reciclar o que se pretende reusar puede ser destinada para el consumo humano. Digamos que ese es el debate. Hemos encontrado muchas voces en contra de esta disposición, voces muy inteligentes y desde luego que han hecho puntualizaciones muy importantes. También está el tema de lo económico, Marco. O sea, la realidad es que le cayó como bomba a los queretanos los 41,400 millones de pesos que va a costar este proyecto sin actualización durante los próximos 30 años. Y creo que lo que ha quedado claro es que sí hay privatización. La definición de privatización pues, es poner algo que debería de hacer el gobierno en manos de privados. Sí va a haber incremento de tarifas de agua porque el proyecto sí establece de forma clara que la viabilidad financiera depende de que el agua pase de cobrarse hoy de 13.56 centavos el metro cúbico a 45 pesos promedio, según los propios documentos de la Comisión Estatal del Agua, y que desde luego sí es deuda pública, porque sí hay obligaciones de pago para cumplir por lo menos en 27 de los 30 años del proyecto. Entonces me parece que la parte financiera ha quedado expuesta, no solamente por un servidor, sino por muchas personas que han hecho el análisis, que se basaba en esos 3 principios. Decían, no se privatiza, no es deuda y la tarifa del agua no sube. Me parece que a lo que va apuntalando, Marco, este asunto del Batán, que es lo más interesante, es al tema jurídico. Me parece que lo que han empezado a comentar las personas que se dedican al estudio del medio ambiente es 2 grandes deficiencias jurídicas que tiene el procedimiento del Batán y que se derivan de estos convenios que firmó el Estado mexicano y que son aplicables a partir del 2021 para nuestro país, que son los acuerdos de Escazú. ¿Qué dicen estos acuerdos? Algo muy sencillo, dice, si tienes una situación ambiental como de esta naturaleza, el proceso de consulta a la ciudadanía tiene que ser muy amplio, porque estamos hablando de que se va a destinar esta agua por lo menos a 1 millón de habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro. Componente número 2, tiene que haber un proceso total de acceso a la información y de máxima publicidad, cosa que desde luego no se ha cumplido en el proceso del Batán. Y algo que también, Marco, voy a tratar de resumir en un minuto, que es que a partir de la firma de este acuerdo y de su entrada en vigor, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a, en ese tipo de asuntos, resolver bajo el principio precautorio. Y el principio precautorio ha sido expuesto de forma consciente e inconsciente, inclusive por la propia administración estatal. ¿Y qué dice el principio precautorio? Algo muy lógico y algo de sentido común.
Si el tema del Batán o cualquier otro tema que tenga contenido ambiental tiene duda científica, Marco, es decir, si existe duda de lo que si se está proponiendo se puede hacer o no, y existen riesgos potenciales a la ciudadanía que no puedan ser calculados o estimados, entonces el principio precautorio que está en estos acuerdos y que está siguiendo en procesos judiciales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice que la respuesta a esa política pública tiene que ser un no rotundo. Es decir, dos elementos, duda científica y posibles daños a la ciudadanía que no pudieran ser estimados. Además de que tiene otro vicio de nulidad también este procedimiento que no se ha aclarado con precisión. Y es que hoy la norma que se ha sido multicitada, la 127, establece que no se puede destinar al consumo humano agua que tenga un origen en agua tratada. Y lo que hoy está pidiendo la Comisión Estatal de Aguas y el Poder Ejecutivo a la legislatura del Estado es precisamente que les aprueben el recurso necesario y el esquema necesario para construir algo cuyo fin hoy no es lícito, Marco. Si hoy estuviera construido el sistema El Batán y ya hubiéramos pasado los 3 años de construcción y la norma sigue como está en este momento, no podrían destinar un solo litro a consumo humano, a como está la norma. Entonces me parece que va haciéndose un embudo en el tema del Batán que va determinando o mostrándole a los diputados, a los 25 diputados de la legislatura, que no hay margen de decisión, Marco. Parecería al principio que había un debate de si el proyecto podría ser o no. Hoy, casi a 3 semanas, la gran conclusión jurídica dice que por el procedimiento que se siguió y por la naturaleza del proyecto, la resolución de la legislatura en términos legales tendría que ser no. Y fíjate lo curioso, ya no habría debate, ¿no? Porque dicen los legisladores que a ellos no les toca analizar esta parte, que a ellos solo les toca analizar la viabilidad financiera. Yo le decía a Marco, pues, bueno, pero para saber si apruebas o no apruebas el crédito, pues necesitas saber si el proyecto es viable, ¿no? Finalmente. Yo creo que tienen que analizar la viabilidad financiera y por eso hacía yo esta referencia del tema jurídico. Porque la viabilidad financiera, la parte técnica, van a repercutir en la parte jurídica. Te voy a poner un ejemplo. Hay diferentes foros en donde unos científicos dicen sí existe la tecnología, sí se puede purificar el agua a grado de consumo humano, y hay otras voces que dicen no se puede. Entonces, tan solo el debate de este punto, que parecería un tema solamente técnico, impacta en lo jurídico, porque entonces quiere decir que no hay certeza científica. Y entonces se actualiza uno de los elementos para aplicar el principio precautorio, ¿no? Y por el otro lado dicen, bueno, es que nosotros no tendríamos que conocer de cosas como consultas y ese tipo de herramientas que tuvo que haber hecho el Ejecutivo. Ahí tienen razón. Pero entonces tendrían que sancionar que el procedimiento les llega viciado a la legislatura porque no respetaron estos acuerdos internacionales que establecen de forma muy clara que las consultas, y tiene lógica, si van a afectar a 1 millón de habitantes o beneficiarlo, en palabras de ellos, pues ese 1 millón de habitantes tiene que tener procesos de consulta muy amplios durante mucho tiempo y con el principio de máxima publicidad. Es decir, estos expedientes no debieron de estar abiertos solamente, pues prácticamente cuando se le pusieron a la vista a los diputados, sino debieron de haber tenido meses de exposición a la ciudadanía. Entonces, algo que parecía inocuo y que parecería no ser competencia de la legislatura, los está orillando, los debería orillar a simplemente decir este proyecto no cumple con los mínimos requisitos jurídicos, ni siquiera para ser votado. Ahora, doctor, regresando al tema de la deuda pública, si es deuda pública o no. Yo veía la primera reunión de Comisiones Unidas, donde estuvieron representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, el representante de la Comisión Nacional de Aguas, que explicaban que no era una deuda porque se preveía que el dinero que se requiere para la ejecución de la obra sería a través de un contrato de asociación público-privada, donde el particular pone el dinero. El gobierno del Estado no invierte ni un solo peso. Y será después de que empiece a ejecutarse el proyecto que el particular podrá estar recuperando esa inversión en esta obra. Pues mira, las asociaciones público-privadas se generan en la legislación mexicana en el 2012 y se traen a la legislación del Estado en el 2015, pero es una forma, Marco, muy elegante de llamarle a las concesiones. Cuando tú ves una concesión y ves una asociación público-privada, en esencia es prácticamente lo mismo.
¿Por qué me atrevo a afirmar esto? Porque es un servicio que debería de prestar el Estado puesto en manos de un privado. Si tú ves la definición de asociación público-privada, dice que es la prestación de servicios a través de un particular que se presta al gobierno o que se presta directamente a los usuarios. Entonces, me parece que esa es también la definición de un tema de concesión. La lógica es impecable cuando dice, pues si el gobierno del Estado no tiene el dinero para poder apostarle un proyecto, asóciate con un particular que sí lo tenga, pero los documentos que pusieron a la vista de la legislatura dicen exactamente lo contrario, Marco. Están preparando la licitación, según los documentos, para permitir la participación de empresarios, que tú dirías, bueno, si la inversión inicial es de 11,000 millones de pesos y el gobierno del Estado no los tiene, y no tiene capacidad crediticia para ir a pedir más dinero prestado porque ya se la acabaron, entonces me asocio con quien tenga el dinero, pero resulta que en los documentos dicen, bueno, no importa que no lo tengas, con que tengas 500 millones de pesos en capital, y los otros 10,500 millones de pesos, Marco, te autorizo o te permito que tú particular vayas al banco y los pidas prestados. Entonces, vas a hacer lo que conocemos en el argot financiero, pues un negocio de saliva, porque tú solamente tienes una pequeña parte de capital de riesgo, que es tu capital, que son 500 millones, y los otros 10,500 millones, el proyecto prevé que el particular vaya y los pida al banco. Y todavía algo más curioso y aberrante, le reconocen el costo financiero de la deuda que va a contraer el particular. ¿Se traslada? Se traslada al gobierno. Entonces, dime si eso no es deuda pública a través de un privado. Entonces, ahora vamos a tener los queretanos dos cargos, Marco. El cargo de la utilidad del intermediario que no tiene el dinero, que es el empresario, y el cargo del banco que, por cierto, le presta a tasas mayores a un privado de la que les prestaría al gobierno. Ya no nos vamos a meter con el tema de que siempre en la función pública tratamos de encontrarle sinónimos a lo que no lo es. Yo veía al representante de la Secretaría de Hacienda hacer malabares para explicar que el decreto cumplía. Pues claro que cumple, pues tiene 4 o 5 elementos que debe de contener. El tema es la legalidad de lo que tiene el decreto. Y la persona que presentaron de la Secretaría de Hacienda, pues nada más es la que revisa los documentos y dice, ¿tiene estos elementos que dice la ley? Pues sí, sí los cumple. Pero te voy a poner un ejemplo, ¿no? El artículo primero dice del decreto, 41,400 millones de pesos el proyecto en los 30 años y 11,000 millones de pesos iniciales. ¿Cómo se actualizará? Como diga el contrato, Marco. Entonces, pues ponle, ¿cómo va a decir el contrato que se actualizan las obligaciones que vamos a contraer todos los queretanos? Pues no sabemos. Y luego dice, ¿qué vas a dejar en garantía? Los ingresos suficientes de la Comisión Estatal de Aguas. Pues ¿cuál es suficiente? ¿El 1%, el 2% o el 99%? ¿Quién queda de aval? Pues el gobierno del Estado. ¿Por qué? Con las participaciones presentes y futuras, por si no fuera suficiente. Oye, que el vocal ejecutivo va a poder modificar o va a poner cláusulas adicionales a lo que dice el decreto en lo que no lo contravenga, con lo cual está dando facultades legislativas a la Comisión Estatal de Aguas. Ahora resulta que lo que no pongan los diputados en el decreto, ¿En la autorización del decreto? en la autorización del decreto, la SEA puede hacer todo lo que no diga el decreto, todo lo que no contradiga el decreto. O sea, legislar en la vía negativa, ¿no? Lo que conocemos quienes hemos participado en procesos legislativos. Entonces, me parece que no cumple los mínimos requerimientos de conveniencia para los queretanos, lo que están sometiendo a la legislatura, amén de otras cosas que nos podríamos aquí extender todo el programa que pudiera tener este proyecto del Batán. Incluso ya se ha hablado de alguna empresa que podría ser la beneficiada, incluso se han manejado nombres de quien podría estar relacionado con esta empresa. Sería, por lo que nos comenta, sería pues prácticamente un negocio redondo para la empresa que se lleve esta Bueno, pues sería, mira, tienen otro problema. O sea, aparte de que sí, efectivamente sería un negocio con el que pues prácticamente estarías haciendo un negocio financiero más que un negocio de purificación de agua. La ley de asociaciones público-privadas impide que te puedas asociar con un extranjero. Y es de conocimiento público que son 4, 5, quizás 6 empresas en el mundo quienes pudieran tener lo que ellos dicen que es esta tecnología que aclara el tema científico, que en el caso de México no ha sido explorado, por eso no está incorporado en la norma. Pero supongamos, sin conceder, que la tecnología existiera y que pudiera ser adecuada al sistema mexicano. No solamente en la parte técnica, sino en la parte jurídica. ¿Cómo te asocias con una empresa extranjera? Entonces, lo decía muy claro uno de los diputados en la exposición.
Dice, bueno, si no hay empresas mexicanas que tengan esa tecnología, y supongo yo que la tecnología debe estar patentada, entonces aparte te vas a asociar con una empresa que no tiene el capital y que no tiene la tecnología. Entonces, ¿qué va a hacer esa empresa? Pues va a subcontratar a una de las empresas que sí tenga la tecnología y va a ir a un banco a pedir el dinero que sí tiene el banco. Entonces, ¿con qué va a entrar la empresa? Sin la tecnología y sin el recurso. Entonces, claro que es un negocio que para la empresa que gane podría ser redondo. ¿Se conocen los nombres? No, no se conocen. O quizá los queretanos aún no los conocemos porque en el procedimiento legal, primero tiene que la legislatura autorizar el decreto y después la Comisión Estatal de Aguas hacer el concurso. Y de este concurso saldrá un ganador, ¿no? La empresa ganadora. Doctor, se nos termina el tiempo, pero me parece que este tema va a generar todavía mucho más de reflexión y esperamos poderlo invitar en una próxima ocasión en lo inmediato. Estamos a la orden. Sí. Gracias y buenos días. Muchas gracias al doctor Carlos Rentería. Nosotros vamos con más de la información, vamos con lo que señala la autoridad municipal en torno